Bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio. Y de esta forma seguir disfrutando de esta serie que hemos titulado Conócete a ti mismo. Cuán importante es que nosotros aprendamos a conocernos, que sepamos qué es lo que existe dentro de este mundo interior que es tan complejo, ¿no? Y que muchas veces no prestamos atención. Y por lo tanto, cualidades, sean positivas o sean negativas, nunca han sido trabajadas, debilidades, fortalezas que se ignoran, y algo que se conoce como Yetzer Hara o la mala inclinación, que también juega un rol dentro del ser humano. De allí el hecho de que podamos llegar a decidir o reaccionar frente a ciertos eventos o episodios en la vida. En esta oportunidad, siguiendo con esta serie, quisiera tratar un tema que he titulado El espíritu versus el ego. El espíritu versus el ego. ¿Cuál voz oyes? ¿Cuál voz oyes? Dentro de nosotros, muchas veces hay como que momentos en los cuales nos encontramos en una disyuntiva, ¿no? O simplemente hay algo que debemos hacer y de allí la decisión que debemos tomar. A veces nos encontramos como una especie de encrucijada que no hallamos hacia dónde ir y de allí lo que pudiéramos hacer tanto para bien o para mal, todo dependiendo de cuál sea nuestro accionar. Pero si hay algo que nos enseña la palabra, es que dentro de nosotros existe algo que se llama el hombre interior, que es el Neshama. El Neshama es esa parte espiritual más elevada en nuestro ser, que se conecta directamente con el Eterno. De allí que Pablo lo define como el hombre interior. Este hombre interior que está conectado con lo espiritual y con la verdad celestial camina en concordancia con la palabra. Pero nosotros hacemos vida en un cuerpo que fue creado de la tierra y por lo tanto la tendencia de nuestro cuerpo es hacia lo terrenal. De allí los apegos, las dependencias, todo lo que nosotros tenemos como inclinación. Y dentro de nosotros existe como una especie de lucha entre hacer aquello que nos eleve, guiado por el hombre interior, o aquello que nos vaya afianzando mucho más hacia lo terrenal, guiado por esto que se conoce como el ego. En una oportunidad, un hombre hablando con su nieta le decía que dentro del ser humano conviven dos lobos y que uno es bueno y que el otro era malo y que siempre estaban luchando. La niña le pregunta al abuelo que cuál de los lobos ganaba en la lucha y el abuelo con su sabiduría le dice el que tú alimentes más. Estos los lobos pueden ser vistos también como nuestro hombre interior y el ego. ¿Cuál es el que estamos nutriendo? ¿Cuál es el que estamos alimentando más? Será el que tenga más fuerza y de allí nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras actitudes en la vida. Cuando hablamos del ego, es esa fuerza que nos impulsa a alimentarlo con el feedback del exterior. O sea, el ego se va alimentando de todo lo que externamente va viendo y más cuando hay apegos con cosas del mundo con el cual el ser humano se siente muy atraído. El ego es capaz de distorsionar por completo la percepción de la realidad. O sea, una persona con un ego muy elevado, la percepción de la realidad es totalmente incorrecta. O sea, tiene un criterio de sí mismo y de todo lo que lo rodea que no es verdad. Es como una especie de espejismo que la persona vive. Por lo tanto, el ego necesita continuamente dar como que una buena imagen ante la sociedad.
La persona que alimenta el ego sin darse cuenta carece de humildad y cae muy a menudo en el ejercicio de la soberbia. Son personas que juzgan mucho, que critican, que señalan y lo hacen porque asumen tener la verdad absoluta o por estar en una posición que a su juicio le permite hacer este tipo de señalamiento. Las personas que viven dominadas por el ego están engañadas, se creen superiores y no ven la realidad. Es un error de pensamiento que intenta hacer una presentación de cómo le gustaría ser en vez de cómo es en realidad. Quiere decir que el ego, y de allí lo que el Yetzer Hara o la mala inclinación, también puede actuar en nuestra contra. La mala inclinación es algo que está dentro de nosotros. Cuando fuimos creados con algo que se llama Yetzer. Y a raíz de la decisión de Adán, entonces ahora este Yetzer, su tendencia es hacia el mal. Y de allí que se llame Yetzer Hara. Pero si lo dominamos, entonces podemos revertir eso y tener un Yetzer que sea Tov, o Yetzer o inclinación hacia aquello que cumpla con el propósito por el cual fuimos creados. Pero se necesita elevar nuestros niveles de conciencia, estar muy despierto y trabajar mucho en el dominio propio para poder controlar a este Yetzer que hace que superemos como que limitaciones que nos colocamos nosotros a través de principios y valores. O sea, cuando hacemos un acto, realizamos algo que pasa ese lindero, es porque el Yetzer Hara de alguna forma nos empuja hacia ello. Lo que hacemos dentro del lindero, que no necesariamente es bueno, puede ser el resultado de una debilidad o una cualidad negativa no trabajada. De allí los celos, la envidia, la ira y tantas cosas que vemos nosotros en este mundo. Las personas que viven dominadas por el ego están engañadas. Y de allí que se crean superiores porque esta realidad no la ven. O sea, son personas que viven como una especie de espejismo y al mismo tiempo, sin darse cuenta, se están como que engañando a sí mismos. Es un error que hay en la manera como se perciben y los pensamientos que tienen de ellos, porque siempre están haciendo como una presentación de, en este caso, personal, muy superior o que es mejor que otras personas. El ego es además una máscara social, es un papel que nos aleja cada vez más de lo que somos en verdad. Quiere decir que un ego muy elevado distorsiona y afecta por completo nuestra identidad. Nuestro ser se ve alterado o afectado por un ego descontrolado. Y esta máscara social que necesita halagos y necesita aprobación de lo demás para tener el control de las situaciones y de las personas que le rodean. Quiere tener el poder porque en lo más profundo de su ser hay un temor. No desea mostrar sus miedos o dudas. Esto nos indica que muchas veces personas que tienen mucho miedo y tienen muchas dudas, inclusive de sí mismo, pueden tener una predisposición a alimentar su ego sin darse cuenta. Es la manera como tratan de contrarrestar ese miedo y esa duda que está dentro de ellos. Y a través del ego pueden apaciguar todo esto. Es la forma como pueden calmar sus emociones. Quiere decir que el ego se aleja de la sencillez y se caracteriza por la complicación. Es como una actuación del ideal. Es una falsa autoestima, la cual se necesita proyectar para que nadie vea la gran inseguridad que se esconde en el interior. O sea, muchas personas que desde niño han sufrido siempre ese tipo de señalamiento donde se le ha definido como alguien que comete errores, que falla, que siempre hace esto, va destruyendo por completo
esa apreciación que tiene de sí mismo, su amor propio, su autoestima. Y eso lo va haciendo alguien como que muy indeciso, muy inseguro en la vida. Y eso lo llena de muchos temores y muchas dudas al momento de emprender algo. Y la manera de poder superarse o el alimento para nutrirse y tener las fuerzas para hacer algo es la del ego. El gran problema es que huyendo de algo que viene a ser la duda y el temor, se acerca entonces a una subrealidad, a un espejismo producto del ego. Y de esta manera, estos extremos que están dentro de sí luchan también. Por un lado, hay momentos de temores y dudas, pero al mismo tiempo se inyecta esa dosis de ego y de allí empieza entonces a emprender cosas. Y para que no se vea afectado por los demás, entonces se siente superior. Señala, juzga, condena a otros para mantenerlos en una posición donde no se vea él vulnerable o donde no se vea él acechado. Es una especie de mecanismo de defensa para poder hacer las cosas. Y así la gente no se dé cuenta realmente quién es. Aunque esta figura que está creando es como su ideal, en un momento dado van a haber episodios donde lo ideal con la realidad choca. Y allí es donde puede entrar en un conflicto que si no lo sabe manejar emocionalmente, puede desencadenar una crisis. Este tipo de personas, sin darse cuenta, impone o muchas veces trata de imponer lo que asume como verdad, cuando solo ve un pequeño aspecto de la misma, o peor aún, solo una parte de la realidad que es diferente a la verdad. La única forma de cambiar con sentido de la vida es precisamente conocernos a nosotros mismos. Es realizar ese viaje a nuestro mundo interior que no se toma en cuenta. O sea, miramos tanto hacia afuera que olvidamos quiénes somos, nuestra esencia, de qué fuimos hechos. Por eso, un gran filósofo austríaco expresa: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Uno de los problemas del ser humano es que no reconoce sus errores y eso hace que dé a conocer una imagen con la cual se siente bien y pueda ser aceptado. La apariencia hace esclavo a la persona con una cadena invisible. Qué difícil es para alguien que no se acepta a sí mismo, porque como así mira hacia adentro, así mira también hacia afuera. Yo no me acepto, asumo que nadie me acepta. Yo critico porque yo me critico. Y de esta manera empezamos a vivir un mundo en el cual la persona se le hace muy difícil lidiar con los errores, con las debilidades, porque eso deteriora mucho más la imagen que tiene de él. Y para protegerla, debe entonces utilizar esta máscara social a través del ego. Y así va creando una imagen que es totalmente distorsionada a la de él. O sea, llega un momento en que la persona inclusive tiene actitudes o conductas que él mismo no conoce. Porque termina siendo alguien que reacciona, no que decide. Y este tipo de persona en este mundo regularmente existe, no vive. Cuando una persona ha sido muy criticada, muy juzgada o señalada, todo lo que hace para demostrar a otros que estaban equivocados. Más allá que tenga una noble labor, su verdadera intención es equivocada. Porque no lo está haciendo en pro de sí mismo y de su crecimiento. O sea, lo hace para decirle al mundo: ustedes se equivocaron, y de esta manera sentirse bien y no atormentarse con ese pasado donde el señalamiento, ese dedo acusador, todo esto lo torturaba. Y como lo malo nosotros tendemos a remarcarlo y nos hacemos películas de nosotros mismos que son de terror,
Luchar contra ellos para tener paz emocional no es fácil. Entonces, este tipo de persona termina viviendo para los demás y eso de alguna forma le da cierta paz o tranquilidad. No existe algo más liberador que conocerse a sí mismo, no para juzgarse, sino para procesarse, dedicar tiempo al trabajo interno para tener metas claras en quien desea convertirse, sumamente importante. Cuando estamos en esta vida, y para eso la palabra, es para saber en quién queremos convertirnos. Todo lo que el Eterno nos da es con el objetivo de llegar a un objetivo, a una meta. Y para eso el propósito en la vida, alcanzar esa meta. Todas las herramientas espirituales que el Eterno me da es para alcanzarla. ¿Y qué estoy haciendo yo con ellas? Es la pregunta que debo hacerme todos los días. Cuando este tipo de persona identifica sus fortalezas y debilidades, sus cualidades positivas y negativas para saber que debe trabajar en su mundo interior, va a ser mucho más feliz. O mejor dicho, en verdad tendrá felicidad. O estará alegre, porque empieza a entenderse, pero a la vez a comprenderse. O sea, empieza a ser más empático consigo mismo. Deja de ser ese juez inclemente cuando se para frente al espejo. Verse a sí mismo con objetividad, sin compararse, porque no compites contra otros, sino contigo mismo, es sumamente importante. Recordemos que el Yetzer Hará impide que la persona trabaje en sí mismo al distorsionar su imagen y se autoengaña, pensando que no está tan mal y justifica que no hay nadie perfecto. Y de esta manera puede como que callar esa voz que lo atormenta. Cuando nosotros hablamos de cuál voz oímos, debemos estar siempre atentos a que al momento de hablar o de accionar, puede ser guiado por algo o por alguien. Poder identificar qué es aquello que nos está guiando es muy importante, porque dentro de nosotros hay como dos voces. Es como en esa especie de comiquitas donde la persona iba a hacer algo y del lado derecho se le paraba entonces el angelito, pero del lado izquierdo el diablito. Y de esta manera cada uno empezaba a hablarle a la oreja o a su oído y le estaba dando consejos. Pero llegaba un momento en que tomaba la decisión de seguir la voz de uno de ellos y al otro simplemente desecharlo. De igual forma es en nosotros. Hay una voz que viene de nuestro hombre interior, de nuestro Neshama, y otra que viene de nuestro ego. Poder identificar cuál voz te habla y así saber cuál callar, pero a la vez a cuál prestar atención es importante, pero no es tan fácil como se lee. Estamos en un mundo, lo que menos hay es paciencia. Somos impacientes y esa impaciencia nos genera ansiedad y eso nos descontrola emocionalmente. Y de allí tantos problemas que se están viviendo en este mundo. Por ello, saber cuál voz oímos y a cuál silenciar, a cuál prestar atención, es un trabajo muy pero muy detallado. Hay que ser muy vigilante, hay que estar muy atento. O sea, es elevar nuestros niveles de conciencia para estar en condiciones de prestar atención a ello. Y entonces la vida empieza a tener sentido. Por ende, todos oímos estas dos voces en algún momento de nuestra vida. Hay un episodio en el cual esas dos voces se presentaron. Pero ¿cuál nos guía? Es lo que debemos conocer para saber si reaccionamos o decidimos, si vivimos o solo existimos. Esto es importante tomarlo en cuenta. La vida está basada en decisiones que vienen de un momento de meditación, de análisis profundo, al momento de querer decir o hacer algo. Regularmente no es así. Simplemente reaccionamos.
Somos personas impulsivas que actuamos en un momento dado motivados por factores externos. Y estos factores externos siempre van a crear situaciones de conflicto en el ser humano. Por ello, vivir es aprender a tomar calma frente a ciertas situaciones, poder darle una lectura apropiada y sobre todo tener ese autocontrol, ese dominio de nuestro ser para meditar y evaluar qué es lo que vamos a hacer y de allí tomar una decisión. Dice David Fishman que el tamaño del ego de una persona se puede medir en la forma que maneja los errores que cometen las demás personas. Qué interesante este concepto y quiero repetirlo. El tamaño del ego de una persona se puede medir en la forma que maneja los errores que cometen las demás personas. ¿Quién o cómo puedo medir yo mi ego? Será evaluando cuando alguien comete un error, ¿cuál es mi actitud? Cuando alguien se equivoca, cuando alguien hace algo que es incorrecto. Y puede ser algo sencillo como algo complejo y causar mucho daño. ¿Cuál es mi actitud? Mi actitud frente a eso va a determinar el tamaño del ego que yo tengo. Yo puedo ser comprensivo, puedo ser empático con la persona, entender que tiene limitaciones y de esta manera verlo de forma más suave, sin justificar lo que se hizo, sino entender que esta persona a lo mejor no tiene el más mínimo de conciencia de estudiarse, de conocerse, y vive así en este mundo, simplemente existiendo. Cuando yo parto de esa premisa y me doy cuenta que nosotros como seres humanos tenemos limitaciones, empiezo a entender a las personas, pero a la vez a comprenderla, porque mi óptica es mucho más empática, es mucho más conforme a la palabra. Y simplemente estoy viendo a alguien que se puede transformar como una especie de espejo en el cual yo puedo verme. Si esa persona cometió ese error, yo también pudiera cometerlo. Pero, ¿cuál es la manera en la cual yo quisiera que otros actuaran en mi favor cuando yo cometo un error? Entonces, regularmente puedo llegar a pensar, quiero que me tienda la mano, que me ayuden, que sean parte de mi proceso de restauración, que me aconsejen y una serie de cosas. O sea, podemos tener bondad hacia nosotros mismos. Hay otros que lamentablemente no es así. Son jueces y verdugos implacables. Y eso es lo lamentable, cuando las personas actúan así contra su propia vida. Todo esto nos indica que el hombre interior, esto que conocemos como Neshama en hebreo, siempre te va a guiar a llevar una vida basada e impulsada por los principios y valores establecidos en la Torá. O sea, el Neshama siempre va a querer basarse y de allí aquello que lo impulsa, lo motiva a hacer algo, siempre serán los principios y valores de la Torá. De allí que la obediencia sea esencial para alcanzar el propósito si deseas caminar dándole sentido a la vida. Si queremos darle sentido a la vida y sentirnos bien con nosotros mismos, todo nuestro ser, todo lo que hacemos, debe estar conectado con los principios y valores que están en la palabra. Y de esta manera empezaremos a ver resultados. Solo actuando de esta manera es que podemos alcanzar el propósito en la vida. Cuando empezamos a ver las cosas de la forma correcta, como el Eterno lo muestra. Para ello, quisiera que viéramos como una especie de cuadro comparativo de lo que es el Neshama o nuestro hombre interior, pero también lo que es el ego. O sea, vamos a empezar a ver imágenes donde hacia un lado está lo que el ego
es, o lo que el ego origina, y de allí la actitud, y por otro lado, lo que es el Neshama o el hombre interior y cómo actúa. O sea, viendo esto, nosotros vamos a tratar de identificarnos con ello y saber dónde podemos actuar de forma más espiritual y otra más carnal, guiado por el ego. Vamos a empezar y de esta manera vamos a ver, y de allí en sus pantallas, a mano izquierda, vamos a ver lo que el Neshama o el hombre interior es, y a mano derecha, lo que el ego y esa parte carnal de nuestro ser es. Y de esta forma vamos a ir comparando. Al principio coloqué la imagen y coloco a un lado Neshama y coloco a un lado el ego para que nos ubiquemos, y de esa forma sucesivamente vamos a estar identificando cada una de ellas. Para empezar, el Neshama, nuestro hombre interior, es el verdadero ser. Nuestro ego crea un falso ser. Nuestro hombre interior trata de revelar, de mostrar el verdadero ser que somos nosotros cuando fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. El ego lo distorsiona todo y crea un falso ser. El Neshama piensa o habla en plural, nosotros. El ego lo hace mirándose a sí mismo. Yo, porque yo esto, porque yo lo otro, yo aquello. El Neshama no. El Neshama es nosotros. Piensa en colectivo. El Neshama piensa en la espiritualidad. El ego en el materialismo. Cuando hablamos de espiritualidad, no lo hablamos desde una visión mística. Hablamos de espiritualidad, todo aquello que hace el hombre para caminar en concordancia con la palabra en plena obediencia. La espiritualidad se mide por la forma en la cual aprendemos a tener dominio y control de nuestro ser para caminar de forma correcta. Un hombre espiritual es un hombre entendido en la palabra y que camina conforme a ella. El materialismo es todo aquello que nosotros deseamos, a veces porque nos gusta, a veces simplemente para satisfacer un deseo, un anhelo, ese gusto por aquello que el mundo nos vende, y por eso el consumismo. El materialismo es lo que nos va guiando a tener mayor apego a este mundo, y por eso el sistema hedonista que lo vende como algo que mucha gente le gusta. El Neshama o el hombre espiritual presta mucha atención a las cosas, es alguien sumamente vigilante. En cambio, el terrenal o el guiado por el ego es indiferente. Va caminando y va transitando, y a veces la falta de tiempo hace que sea indiferente frente a ciertas cosas. Puede ser que más adelante se dé cuenta y a lo mejor tampoco le preste atención o no sea importante para la persona. Aquel que es guiado por el Neshama es evidente que es humilde, y la humildad es la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos conforme a la imagen que el Eterno nos ha revelado, ni más ni menos. La soberbia, la forma distorsionada en la cual nosotros nos vemos a través del ego y esa máscara social que mostramos como personas superiores, o de alguna manera tenemos actitudes que hacemos ver a la gente como inferior a nosotros. Un grave error. El Neshama, nuestro hombre interior, está conectado con el presente, mientras que el terrenal no supera el pasado y lamentablemente estropea el futuro. Siempre ese pasado está allí y el futuro siempre es incierto. Aquella persona que es guiada por el hombre interior o su Neshama es tolerante.
Y cuando digo tolerante es que entiende que en este mundo todos podemos hacer vida, que este mundo no es exclusivo para alguien y mucho menos para aquel que piense como yo. Y por lo tanto, el que empiece diferente es mi enemigo. Eso es lo que hace el ego y una persona caminando en la carne, porque es intolerante. Si alguien no piensa como yo, no es simplemente un concepto distinto, es un enemigo. Y de allí lo que vemos nosotros lamentablemente en este mundo. Una persona que es guiada por su hombre interior, por su neshama, es altruista. Y el altruismo es alguien que da mucho más allá de lo que se espera. Dentro de la Torah existe el concepto del sádic, del justo, aquel que hace lo que debe. Pero el hasid, aquel que es devoto, es la persona que da más allá, una milla más. Se le pide uno y él da dos. O sea, es alguien que siempre se está superando. La persona que camina conforme a lo terrenal y de allí el ego, es precisamente eso, egoísta. Nunca está pensando en los demás, siempre en sí mismo. O sea, todo lo que está alrededor siempre trata de buscar qué cosas los benefician o qué cosas le ayudan, de qué cosas puede sacar provecho. Una persona guiada por el Neshama siempre va a vivir en un modo de aceptación. Aceptación es cuando tú das lo mejor de ti mismo esforzándote por aquello que tú puedes cambiar, entendiendo que el éxito depende del Eterno. Aceptación es cuando tú entiendes que hay cosas en las cuales tú no tienes el control y debes aprender a soltar y confiar en el Eterno. En el caso del que es guiado por la carne o el terrenal y de allí el ego, es una persona que vive en modo de negación. No acepta lo que está sucediendo. Trata de crear condiciones diferentes que lo ayuden en sus emociones. No tolera, no soporta aquello que puede ser incierto. Camina siempre en medio de la ansiedad. Porque son personas que le gustan tener el control y el dominio de todo y de todos. O sea, son personas que calculan, son tan estrictos en la organización, en la planificación, que pareciera que las personas que los rodean son los robots de ellos y que tienen que actuar conforme al programa que ellos establecen. Y si actúan o hacen algo diferente, entonces aparece en su pantalla interna error. Por ello, se niegan. Viven un estado de negación. No aceptan que hay cosas que se escapan de sus manos y que simplemente tienen que aceptarlo. Aquella persona que camina conforme a la Torá y de allí el que es guiado por el Neshama está enfocado en ser. O sea, es alguien que trabaja mucho su mundo interior, que se construye, alguien que trata de elevar sus niveles de conciencia, que despierta a este mundo para superar la realidad y caminar en la verdad. Él se enfoca en ser y eso es lo que lo define. Una persona que lamentablemente es guiada por lo terrenal, por la carne y de allí el ego, es alguien enfocado en tener. O sea, la gente posee un valor de acuerdo a su criterio basado en lo que tiene, cómo se viste, dónde vive, el auto que usa, dónde asiste regularmente, lo define y le hace tener como que una posición. Y de allí las personas con las cuales se rodea o comparte, porque su criterio está basado en lo que tiene. O sea, dime cuánto tienes y te diré si eres mi amigo o no eres mi amigo. Y eso es un concepto totalmente equivocado, porque nosotros, delante del Eterno, somos vistos por lo que somos, no por lo que tenemos. Lo que tenemos no es parte de nuestra vida. Está con nosotros en la vida, sí, pero no es parte de nuestra esencia. Cuando el Eterno quita el aliento de vida de nosotros, ni el dinero, ni los autos, ni los bienes, nada se va con nosotros.
Una persona que es guiada por su hombre interior, apegado a la Torah, es alguien que decide. Una persona que es guiada por la carne es alguien que reacciona. O sea, alguien guiado por su Neshama, frente a una situación, una ofensa, algo que le han dicho, se controla. O sea, tiene paz interior tan fuerte que puede controlar sus emociones. No que no tiene emociones, tiene sentimientos, pero los controla. Y de esta manera piensa muy bien para actuar o para decir algo que mañana no se vaya a arrepentir. En cambio, el que es guiado por estas emociones, porque es dominado por la carne y de allí el ego, siempre va a reaccionar. No tiene control de sus emociones. Son personas impulsivas. Justifican su reacción porque lo ven correcto. Es que mira lo que me dijo, mira cómo me ofendió, mira lo que hizo, yo no esperaba esto. Y se siente entonces que está en una condición de señalar, de juzgar y que sus reacciones son válidas. Y eso no es verdad. Una persona que camina conforme a su hombre interior, o sea, a su Neshama, es alguien que piensa en la unidad. Siempre está pensando en favor del colectivo. Entiende lo que es la corresponsabilidad. Mientras que aquella persona que es guiada por la carne, por lo terrenal y el ego, vive en un modo de separación. Siempre está como que distante y, como decíamos previamente, de acuerdo a lo que tenga la persona, entonces permite que se acerque o no. Pero siempre está en esa misma situación. Alguien que camina conforme a la Torá, y de allí que su hombre interior lo guíe, es alguien que respeta, mientras que la persona carnal, guiada por el ego, critica y juzga. Una persona que camina conforme a la Torá respeta los puntos de vista de cada quien, de las personas que están a su lado, aunque no los comparta. Yo no comparto lo que tú tienes como concepto o estilo de vida o ideología, pero te lo respeto. Pero esa es tu forma. O sea, no acepto que me la vengan a imponer porque yo respeto tu punto de vista y tú respetas el mío o debes respetar el mío. O sea, es alguien que tiene bien definido y ve muy bien la línea del respeto. En cambio, una persona que es terrenal, que es carnal, alguien que su ego lo domina, no ve estas líneas. O sea, él justifica la crítica y juzga producto de que se ve en una posición totalmente distorsionada. Y por eso crea su juicio, que tiene la capacidad para señalar. O sea, es alguien que no respeta. Por eso decíamos previamente, es una persona que no tiene empatía. Porque nunca se ve en la posición del otro. Todo es mirándome a mí como un ser superior. Y por ello yo juzgo y critico desde este lado. Alguien que camina conforme a su Neshama, su hombre interior, es alguien comprensivo. Una persona guiada por el ego es una persona que culpa. Cuando yo soy alguien que camina conforme a mi Neshama, la comprensión está basada en que yo creo esa empatía y entendiendo sus limitaciones como todo ser humano que es, y más si estoy consciente de que no tiene una formación ni nada que lo ayude a mejorar, ¿cómo yo puedo esperar un comportamiento correcto de alguien que no tiene formación apropiada? ¿Cómo yo puedo esperar una conducta, una actitud que sea la mejor si entiendo que no estudia, que no se instruye, que no busca crecer, que no busca desarrollarse? Eso es imposible. Es como sembrar un árbol de mango
y estar esperando comer manzana. Una persona que es guiado por el alma y de allí el ego es alguien que se siente en la condición de culpar. Culpa a todo el mundo. Todo aquel que hace algo de acuerdo a su criterio que no es, lo culpa, lo señala. Por eso previamente hablábamos de criticar y de juzgar. Alguien guiado por su hombre interior es una persona con empatía, ya lo mencioné, mientras que alguien guiado por el ego es una persona hostil. Son personas que tienen como que esos arranques o esas reacciones a través de la ira, que piensan que hablando más duro tienen más razón, que gritando es como pueden dominar al otro y muchas veces terminan ofendiendo también. Son personas hostiles, personas que no entienden lo que es la convivencia. Personas guiadas por el Neshama, personas que tienen la capacidad de perdonarse a sí mismo y de perdonar. Alguien guiado por el ego es una persona llena de mucho resentimiento, tiene muchas raíces de amargura. Y lamentablemente se machaca mucho lo que le han hecho. Y como no perdona, esa raíz de amargura se lo come. Ese resentimiento lo tiene vivo. Alguien le hizo daño en un momento, pero la forma como yo estoy remarcando o rumiando ese evento, yo mismo me estoy haciendo daño una y otra y otra y otra vez. Por eso es importante perdonar, porque soltamos eso y nos hacemos libres de esa carga. El gran problema es que la gente no perdona. Alguien que es guiado por el hombre interior es una persona que si algo tiene en su vida es la gratitud, es alguien muy agradecido. Una persona que camina guiado por el ego es una persona que se queja de todo en la vida. La gratitud es la manera como nosotros estamos conscientes de que todo viene de parte del Eterno, que cada milagro diario que vemos o aún aquellos que no vemos son los regalos del cielo para nosotros. Es la forma como el Eterno manifiesta su infinito amor y misericordia para cada uno de sus hijos. Por eso la gratitud. Inclusive agradecemos aún por aquellas cosas que no tenemos, porque por algo el Eterno no nos las dio. Hay personas que piensan que pueden lograr todo en la vida y no es así. Nosotros luchamos por obtener metas, pero llegar a ellas depende del Eterno. Nosotros nos esforzamos y damos lo mejor de nosotros y el Eterno también hará su parte. Y si eso está dentro del propósito, no dude que así va a ser. Pero el quejarse es una forma de manifestar la ingratitud. Cuando no estamos contentos con lo que comemos, que queremos más bien comer algo que tiene otra persona, cuando nos quejamos por el vehículo que tenemos, porque quisiéramos tener el otro, o el del vecino, o uno que vimos en televisión. Entonces no valoramos las cosas que nosotros tenemos, no le estamos dando el aprecio que se merecen. Y esa ingratitud, esa queja, es una forma de presentar reclamos al Eterno y no nos ayudan en nada. Aprender a tener siempre una expresión de agradecimiento es lo mejor. La gratitud son las semillas que nos van a dar la mejor siembra en la vida. Otra cosa que vemos nosotros en medio de aquellas personas que caminan conforme a la Torá es que son gente que confían en el Eterno. Tienen esa confianza, tienen esa fe de que caminando conforme a la verdad, conforme al Eterno, todas las cosas que suceden es para bien. Y que aquellas cosas que de acuerdo a su criterio no son tan buenas, por algo lo quiso así el Creador. Y llegan a ese nivel de fe de preguntarse, ¿qué quiere el Eterno enseñarme con esta situación? Porque confía. Una persona guiada por el ego y de allí su vida tan carnal es alguien desconfiado por completo. Personas que tienden a ser también celosas, envidiosas. Porque la desconfianza trae como consecuencia, y de allí el ego, de que la persona piensa que todo lo puede.
que es un superdotado, que es alguien que puede lograr todo aquello que establece en su vida como meta, y viven en un mundo que es un espejismo y piensan que por tener pensamientos positivos van a obtener las cosas, y no es así. Son personas que no confían en el Eterno a pesar de que de labios lo dicen, y es evidente que no confían porque previamente dijimos que se quejan. Así que la desconfianza es parte de su ser. Y por último, entre tantas cosas que pudiéramos decir, quise tomar estas en consideración, es que alguien que es guiado por su Neshama, una persona que es guiado por el Eterno, es alguien que siempre está gozoso, una persona que siempre está alegre, alguien que no depende de los factores externos para tener una sonrisa y ver la vida como es, con la mejor sonrisa, con la mejor actitud. Es una gran misbah estar alegre. Nosotros estamos gozosos porque tenemos al Eterno, y si tenemos al Eterno lo tenemos todo. Una persona que el ego lo domina y es carnal y es apegado a lo terrenal, es alguien triste, es alguien vulnerable, es alguien muy sensible a las cosas. Lamentablemente todo lo afecta, cambia rápidamente. En un momento está bien, mañana está mal, o en el mismo día estaba alegre, luego está triste. Hoy se paró en el espejo, qué bien me siento. Al salir alguien lo ve y le dice, oye, te veo muy mal, no sé qué tiene. Le tumba por completo todo. Una persona que depende mucho de la aprobación de los demás, de lo que otros puedan decir. Así que estos son los cuadros en los cuales he querido establecer la comparación entre aquellos que son guiados por el Neshama y aquellos que son guiados por el ego, aquellos que son como que más espirituales y otros que son más carnales. Ya usted verá en cuáles de ellos usted se identifica. En algunos puede identificarse con la parte espiritual y habrán otros que se identificará con el ego. Y eso simplemente es lo que el Eterno le está mostrando para corregir. No creo que todos salgamos en todas aquellas áreas en la cual refleja la espiritualidad o que somos guiados por el hombre interior. Tendremos un poco de esto y un poco de lo otro. A lo mejor tendremos un 70, un 80% de uno y un 20% de otro. No sé, cada quien sabrá si es honesto consigo mismo, si no se autoengaña. Cada quien establecerá realmente dónde está ubicado, porque al fin y al cabo no competimos contra nadie. Para culminar, quisiera mencionar 8 pasos que considero, de acuerdo a lo estudiado, para tratar de dominar al ego. 8 pasos en los cuales podemos llegar a dominar el ego. A lo mejor hay otros, pero son los que en ese momento yo consideré colocar en la enseñanza cuando la estaba desarrollando. El primer paso: no te sientas ofendido. Lo que las personas hacen o digan, que no te ofendan. No te sientas ofendido por ello. Aprende a tolerar, a ser empático, a superar las cosas en la vida y sobre todo a proteger tu paz. No hay nada mejor que la paz interior. Eso es algo innegociable. Y para eso tienes que fortalecer o recubrir su entorno con el gozo. Porque la Escritura dice que el gozo del Eterno es nuestra fortaleza. Y ese gozo lo que está es resguardando nuestra paz. Segundo, sentirse libre de la competencia y el ganar. No hay nada mejor que entender que no competimos contra nadie. Cuando yo me siento libre de estar compitiendo y que siempre tengo que ganar, no. Cuando yo veo que todo lo que estoy haciendo es para superarme, es para crecer, y que si gano, bendito sea el Eterno, y si pierdo en algo conmigo mismo, aprendo una lección y ya sé cómo no hacerlo y lo vuelvo a intentar y sigo adelante. El tercer paso, ser libre de querer siempre tener la razón. Hay personas que muchas veces no le importa la verdad por querer tener la razón. Y nada mejor que ser libre de eso. Asumir que a veces podemos tenerle y a veces no. Y no pasa nada. El mundo sigue, la vida continúa. Eso no va a hacer que usted pierda el aliento de vida.
Simplemente lo hace comprenderse más como ser humano que usted es. Por eso, ser libre de querer siempre tener la razón es importante. Y hay personas que son así. Por eso es que por allí hay un refrán que dicen, fulano es como Zapata, si no la gana, la empata. Porque hay personas que aceptar que no tienen la razón o que están equivocados les cuesta mucho. El ego es muy fuerte en su vida. Otro punto, libertad de ser superior o mejor que otro. Sentirme libre, sentirme bien conmigo mismo en relación a que yo entiendo quién soy basado en lo que el Eterno ha dicho de mí. Como dice Pablo, cada quien debe tener un concepto de sí mismo conforme a lo que el Eterno le ha dicho en la palabra, lo que está allí basado en su fe. Yo no tengo que considerarme superior o mejor que nadie. Somos todos diferentes. La manzana no compite contra la pera, ni la pera está compitiendo con la fresa. Cada uno es una fruta, cada uno aporta nutrientes, cada uno tiene un color, cada uno pertenece a un árbol diferente. Se surgen en épocas o en temporadas diferentes. Yo no compito con nadie, porque soy único, como usted es único. Su competencia es en función de crecer, de darse la oportunidad de mejorar, de ser una persona mucho mejor de lo que ha sido. Aproveche el tiempo para buscar todas las herramientas que le sirvan para construirse y ser la mejor versión de usted. Si entendemos que ser semejante a nuestro Padre es emularlo en nuestras cualidades, desarrollemos nuestras cualidades y así vamos a ser el reflejo del Eterno. Pero nunca pensar que somos superior o mejor que alguien o tratar de serlo. Nos desgastamos y no vale la pena. Perdimos mucho tiempo en eso. El otro, enfocarse en ser y no en tener. Cuando yo me enfoco en ser y no en tener, yo disfruto cada momento de la vida. Cuando respiro, cuando puedo degustar algo, cuando me asomo al balcón y veo los árboles, veo los pájaros, el colorido, el sol radiante, todo lo que el Eterno nos da. Y empiezo a conectarme con el Eterno, empiezo a tener una relación mucho más profunda con el Eterno. Lo que yo tengo es porque el Eterno me los da y bendito sea nuestro Padre Celestial. Y lo que no tengo es porque en ese momento no me hace falta o porque lo que yo quiero tener no es lo mejor para mí. A lo mejor eso me puede afectar. Y el Eterno no quiere verme así. Y por eso todo se cierra. Y tenemos la particularidad de pensar que cuando una puerta se cierra es porque siempre el diablo está detrás, cerrándola o sosteniéndola. Y no es así. Tener mucho discernimiento y sabiduría es importante. Hay momentos en los cuales el Eterno es el que nos cierra la puerta. Pablo quería ir a muchos lugares y el Eterno no le abrió puerta, hasta que un sueño vio a un hombre, un macedonio, diciendo pasa por aquí, y para allá fue. Y todas las puertas en Asia se abrieron y llevó el mensaje, pero no fue a los lugares que él quería. Y eso muchas veces nos cuesta, porque deseamos tener, y ese tener a veces se transforma en una obsesión. Y si no lo logramos, nos cambia por completo el ánimo. Nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Y no puede ser así en la vida. Mire, cuando estamos entre la vida y la muerte, cuando saboreamos ese otro lado y cómo el Eterno nos libra de la muerte, porque todavía no se ha cumplido nuestro propósito en este mundo, empezamos a ver la vida con otros ojos. Empezamos a valorar cada cosa. Yo he hablado con personas, inclusive dentro de mi propia familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, padecieron de cáncer. Mi papá padeció por muchos años de una enfermedad muy fuerte. Y a pesar de que los médicos le dijeron que se iba a morir, duró casi 27 años. Y gracias al Eterno por esos 27 años, prácticamente una vida.
y pudo disfrutarla y ver las cosas totalmente diferentes. Mi papá era alguien que yo nunca lo vi quejarse, nunca lo vi llorar. Y a lo mejor lo hizo, pero nunca nos quiso dar ese ejemplo. Y no es porque sea malo llorar, sino que nos enseñó más bien a ver las cosas de otra forma, a ver las cosas del lado positivo, con un criterio diferente, siendo más agradecido, teniendo una mayor conexión con el Padre, teniendo plena confianza con el Eterno, entendiendo que todo viene a este mundo porque así lo quiso el Creador. Y de esa manera siempre nos mostró. Y recuerdo mucho una película que se llama La vida es bella, en un campo de concentración nazi, y el protagonista con su hijo hizo que pudiera pasar por ese campo de concentración sin estar consciente que era un lugar donde todos los días morían miles de personas, porque le colocó delante de él un enfoque diferente de este mundo. Cómo tú percibes al mundo habla mucho de ti mismo. Y por eso, enfocarse en ser y no en tener. Dar gracias por aquello que no poseemos. Yo le doy gracias al Padre por lo que tengo, pero también por lo que no tengo. Y le digo, Padre, si no lo tengo es porque no quisiste, ¿por qué voy a forzarlo? Como decía previamente, empezamos a golpear la puerta para abrirla pensando que está el diablo allí detrás. No. Simplemente que muchas veces no es la voluntad del Eterno y el Eterno nos está hablando, pero estamos tan enfocados en querer abrir la puerta que no lo oímos. Si hay algo hermoso en la vida es aprender a oír el silencio. Y no lo oímos. Hay mucho ruido a nuestro alrededor e internamente. Otro punto para dominar el ego, despojarse del honor y del reconocimiento. Despojarse del honor y del reconocimiento. Muchas personas quieren estar en una posición para el reconocimiento, valorización, para figurar, para hacerse un nombre, y lo tratan de disfrazar justificando lo que es llevando el mensaje del Señor. Pero lo que menos muestran es al Señor. Muchas personas de sí mismos hacen esas pancartas cuando van a ir a un lugar y de la misma forma no lo hacen para mostrar el mensaje. Gente que se jacta de lo que han logrado en la vida, de lo que son, sin entender que todo eso se lo deben al Padre. ¿Qué tenemos nosotros como para jactarnos? Personas que han construido una torre de Babel de su vida. Y eso es lo lamentable. Muchas personas que salen del hogar buscando el reconocimiento, que sean valorados afuera porque en su hogar no lo son. Y no han entendido lo que representa el servir, no han entendido lo que representa la vida. Cuando tú amas, tú das sin nada a cambio. Tú cuando amas, lo que haces es porque te sientes bien con lo que estás haciendo y eso te da alegría. Y no por el aplauso, no porque te digan algo. Y no es que esté mal reconocer. Porque muchas veces no entendemos el agradecimiento. Personas que están en la casa, mujeres que son amas de casa, que dan lo mejor de sí mismo y a veces no se les reconoce, no se valora eso. Un trabajo 24/7. Y muchas de estas mujeres también trabajan a veces afuera por las condiciones económicas en este mundo, en este sistema, no ayuda. Y tienen que salir, emprender y dar lo mejor de sí mismos. Y llegan a su casa a atender su hogar, a sus hijos, a su esposo. Esas son las verdaderas heroínas. Esas son las personas que se merecen realmente un reconocimiento, no porque lo busquen, sino que tenemos que agradecer. Agradecer porque llegan a servir, a ayudar, a tender la mano, a alimentar, a estar pendiente de unos hijos. Y yo admiro eso mucho en la mujer, el nivel de compromiso, el nivel de entrega. Eso yo lo admiro muchísimo, porque no se ve.
pero en aquellas personas que son guiadas por el hombre interior, sí. Así que de esta forma, creo que nosotros debemos trabajar nuestra vida y cada día darnos a la tarea de conocernos y que esto nos ayude a mejorar y a ser guiados más por nuestro hombre interior que por nuestra parte carnal, y entre ellas el ego, que nos causa mucho daño. Dediquemos un tiempo a reflexionar, a meditar, a conocernos. Sentémonos a hacer una lista de qué es lo que nosotros creemos que tenemos como virtud, o como defecto, como fortaleza, como debilidad. Pero también planteemos allí la forma en que podemos mejorar y crecer y cambiar aquello que vemos que no es lo mejor. En función de nosotros mismos, de crecer y convertirnos en alguien que sea realmente la imagen del Eterno y que camine conforme a su semejanza. Por eso, para despedirnos, lo hago con el pensamiento de David Fishman, que dice: cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje, porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. Una persona que su ego no la domina, empieza a cuestionarse. Piensa un momento: ¿y si estoy equivocado? ¿Y si el sistema de creencia no es el correcto? ¿Si la forma como he transitado no es la mejor? ¿Si he deformado los conceptos y con ellos la práctica? ¿Puedo llamarla esto vida o simplemente existir? Por eso, cuestionar nuestras creencias se necesita mucho coraje, porque parte de la premisa es que debemos aceptar que a lo mejor estuvimos equivocados, y eso no es fácil para alguien que el ego lo domina. Que podamos cada día poder seguir trabajando en nuestra construcción personal, seguir creciendo para alcanzar un desarrollo espiritual. Todo el tiempo que invertimos en conocernos, en mejorar, en superarnos, es el tiempo más valioso. Que los años no se pasen en vano, sino que podamos darle sentido a la vida, aprovechando al máximo cada segundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.